Hace 8 días, justamente el miércoles de hace 8 días, tuvimos una primera conversación con nuestros amigos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para hablar de este programa, de este estudio que hicieron sobre el impacto de la COVID-19 en México, y agradezco que nos tome la llamada para hablar de otro aspecto de este estudio, el que tiene que ver con el género, justamente a Anabel Sulmont. Ella es coordinadora de proyecto e iniciativas gerenciales del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Anabel, muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Anabel, pues me gustaría que comenzáramos y que nos comenzaras explicando cómo fue o cuál es el contexto en materia de género en el que está México y en el que justamente pues nos toca esta pandemia. Sí, pues desgraciadamente en materia de género, pues el contexto en México ya es bastante crítico. Ya existían, previo a la crisis derivada de la COVID-19, pues debilidades agudas en la temática. Entonces, podemos esperar que el progreso que podría tener idealmente en materia de desarrollo humano en México, por esas debilidades previas en materia de género, podría no ser el idóneo, ¿no? O el esperado. Esto en materia de educación, en materia de salud, en materia de ingreso. Entonces, si hablamos de la temática de igualdad de género previa a la crisis, pues ya existían dificultades, ¿no? Tenemos dos ejemplos, uno en materia de ingreso y uno en materia de violencia. En materia de ingreso, pues hay que recalcar que la tasa de participación de las mujeres en la población económicamente activa es bastante baja. Está debajo del 50%, o sea, en México menos de una mujer de 2 en edad de trabajar está incorporada en la fuerza laboral. Esta tasa es mucho menor a la de muchos países de América Latina. Ejemplo de ello es Ecuador, 58%, Bolivia, 65%. Y pues en materia de violencia también hay problemas que ya existían, ¿no? La violencia hacia las mujeres es un problema agudo. Casi 80% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. 52% declara haber sufrido violencia por parte de sus parejas. Y no sé si más grave aún, pero casi 80% de esas mujeres no buscan el apoyo de autoridades o no presentan una denuncia. Entonces, sí, problemas previos ya había. Oye, Anabel, justo en este estudio, en cuanto a los factores que impiden un mayor desarrollo en cuanto a las mujeres o a las mujeres, ¿qué factores encontraron ustedes que son los principales obstáculos para que justamente se alcance este desarrollo en las mujeres? Sí, pues factores, yo creo que los que acabo de comentar, desgraciadamente son factores estructurales, coyunturales, que no son coyunturales, y por lo mismo hay que atenderles en estos sentidos, ¿no? Quizás vamos a precisar en materia laboral, además del factor que acabo de explicar, quizás recalcar que si bien México conoce una alta tasa de informalidad laboral, o sea, más del 50% de la población vive en informalidad, pues la de las mujeres es mayor a la de los hombres. Estamos hablando de casi 58% para las mujeres en comparación con un 55% para los hombres. Y esto, pues sabemos que en el contexto de la pandemia actual, la población que vive en condición de informalidad es mayormente golpeada. Entonces las mujeres sufren de un estado de vulnerabilidad adicional. Hay que pensar que derivado de ese estatus de informalidad, pues no hay la misma protección social. Entonces la brecha se agudiza entre hombres y mujeres. De hecho, si vemos las cifras del IMSS, del total de las personas que tienen aseguradas, únicamente 38% de ellas son mujeres. Okay. Oye, Anabel, también hay otro elemento en el estudio, en este capítulo 4 del estudio que ustedes desarrollaron, que tiene que ver con la figura de la mujer como protectora, o en este caso como pues cuidadora, tanto en los hospitales, hablamos de médicas, de enfermeras, pero también en los hogares, y eso también impacta pues de alguna manera en cuanto a la salud de las mujeres en medio de esta pandemia, ¿cierto?
Sí, por supuesto, Jonathan. Yo creo que todos hemos visto la importancia del tema del cuidado, de los cuidados, de las actividades de cuidado en esta pandemia, ¿no? Uh-huh. En el sector salud, pues por supuesto, las personas que trabajan en este sector son las que ayudan en primer frente en canalizar, en atender esta crisis, ¿no? Okay. Y aquí hay que saber y hay que visibilizar que las mujeres constituyen el 73% de las personas ocupadas en el sistema de salud. Entonces, además de sufrir un mayor riesgo de contagio, pues también asumen gran parte de la precariedad de las condiciones laborales que nos da esta situación. Luego nos hablas del hogar, pues sí, los cuidados en el hogar. O sea, al final de cuentas, ¿qué vemos en la mayoría de los hogares? Mujeres que asumen el funcionamiento de las casas confinadas, cuidan de sus hijos, de sus hijas, organizan y dan seguimiento al tema de la escuela a distancia, se hacen cargo de los labores domésticos. En muchas casas, pues, más que antes, porque no tienen ayuda. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué nos da? Pues un incremento del trabajo no remunerado. Y nos da un incremento de desigualdad económica entre hombres y mujeres. Y también, más allá de eso, hay que reconocer otras implicaciones muy concretas para las mujeres. Claro. Esta situación pone en conflicto las actividades remuneradas que ellas llevan a cabo y las no remuneradas. A veces tienen que interrumpir sus actividades remuneradas. Obviamente, a la par se incrementa su nivel de carga mental, ¿no? Y al final todo se vuelve un ciclo un poco vicioso en cuanto a este tema de salud, ingreso y equidad de género, que bueno, venimos arrastrando, como bien dices, problemas estructurales que el estudio bien identifica, no nada más es una cuestión de México, es una cuestión también que acontece en otras partes del mundo, pero que en México también pues tiene un carácter importante. Anabel, te agradezco mucho estos minutos para Crux Informativo y pues estaremos en comunicación más adelante también con ustedes para hablar del resto de este estudio que presentaron ustedes, que es muy, muy interesante y muy revelador. Muchísimas gracias, Jonathan, por la invitación. Saludos. Que estés muy bien, Anabel. Saludos igualmente.